Buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales al curso de resolución, rescisión y revocación del contrato, que está a cargo de Ezequiel Valicenti. Está acá la gente del Consejo Departamental Necochea, del Instituto, que han organizado esta actividad. Así que bueno, ya Ezequiel nos está acompañando las últimas semanas. Nos queda un encuentro más la semana próxima. Así que Ezequiel, como todos los Bueno, estamos acá para escucharte atentos. muchas gracias Camilo y gracias nuevamente a todos los organizadores. Y sí, como decías vos, nos quedan dos, vamos por la mitad, pero bueno, todavía nos quedan algunas cosas por ver en este mundo de las ineficacias y de la resolución, sobre todo, ¿no? La resolución por incumplimiento, que es el tema que estamos profundizando actualmente. Bueno, voy a usar el Power, que siempre ayuda a seguir un poco el hilo. Y bueno, como digamos, en este encuentro la idea era empezar a ver, porque después vamos a seguir la que viene, los efectos de la resolución por incumplimiento. Los efectos. O sea, nosotros, para recapitular un poquito, habíamos estado en la clase, en el encuentro anterior, habíamos estado analizando la configuración de esta resolución por incumplimiento, haciendo sobre todo un análisis de lo que es el incumplimiento según las reglas del Código Civil y Comercial, en comparación también con lo que se venía diciendo bajo el régimen anterior y bueno, las continuidades y las rupturas. Recordemos que lo que exigíamos era que el incumplimiento sea esencial, entendiendo por esencial aquello que priva a la parte de lo que esperaba, y que esta idea de esencialidad estaba muy vinculada con el interés que se ponía en juego en el contrato y por lo tanto también con la causa fin. Pero bueno, más allá de eso, requeríamos digamos, el incumplimiento esencial y a partir de eso también, según qué tipo de resolución sea, si se había pactado, se podía resolver directamente con la manifestación de la voluntad y si no se había pactado, se requería esta comunicación previa, esta intimación previa que tenía algunas excepciones donde no se requiere, pero que en general tenía por objeto no permitirle esto más que purgar la mora. Recuerden que el objetivo era darle al instituto de la resolución un baño, ¿no? Un baño de buena fe y evitar resoluciones sorpresivas y abusivas. Así que vimos también algunos temas complejos como los incumplimientos recíprocos o los incumplimientos de las dos partes. Estoy vendiendo el capítulo anterior, digamos, ¿no? Pero quiero que de a poquito volvamos a entrar en eje porque si no es como que vamos a empezar hablando de los efectos y bueno, para llegar un poquito ahí es como la entrada en calor, de alguna manera. Decíamos que entonces requeríamos la manifestación de la voluntad, digamos, de acuerdo a las hipótesis, y por sobre todo el presupuesto del incumplimiento de la otra parte y la falta de cumplimiento de la obligación propia. Esto, digamos, permitía tener por configurada la resolución, que podía vehiculizarse por vía judicial o extrajudicial, pero que en definitiva surtía los mismos efectos. Y esos efectos, habíamos estado viendo, tienen básicamente o son de dos órdenes. Esto lo vimos en la primera clase. Decíamos que tienen efectos restitutorios, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy, o sea, porque, bueno, ahora vamos a ver justamente de qué se trata, y además tiene efectos indemnizatorios. La resolución tiene efectos indemnizatorios a diferencia de lo que ocurre con la revocación y la rescisión, donde en principio no hay, en principio, y solo en principio, no hay estos efectos indemnizatorios. Entonces, efectos restitutorios, efectos indemnizatorios. Hoy vamos a hablar del efecto restitutorio. Y la que viene vamos a hablar de los efectos indemnizatorios. ¿Qué son estos efectos restitutorios? ¿O cómo digamos, podemos empezar a pensar y a complejizar y a problematizar esto del efecto restitutorio? Bueno, tenemos
vamos a empezar mirando las reglas escritas. Nosotros tenemos en el 1079, inciso B, que está en esta parte general, digamos, y común de la que venimos hablando, de las ineficacias. El inciso B justamente dice que la resolución produce efectos retroactivos, es decir, volvemos o hacemos que volvemos, porque esto no deja de ser una ficción, hacemos que volvemos al inicio, como si el contrato no se hubiera celebrado, como si realmente, porque el contrato efectivamente se celebró, fue eficaz y después no lo fue, pero lo cierto es que el 1079 nos indica que tenemos que tratar de volver a ese punto cero, y de eso se deriva entonces lo que está en el 1080, que es justamente la necesidad de restituirse lo que cada parte recibió, dice el 1080. En los casos, restitución en los casos de extinción por declaración de una de las partes, ese es el título. Si el contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben restituirse en la medida que corresponda lo que han recibido en razón del contrato o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir y a lo previsto en el artículo siguiente. O sea, el código entonces, esto fíjense que por la numeración está incluso antes de las reglas específicas de la resolución, pero porque estamos en este marco de efectos comunes, el código entonces reglamenta en 2 artículos básicamente esta obligación de restituirse, ¿sí? Y la regla general está allí en el 1080, donde justamente se obliga a las partes a devolverse, digamos, a restituirse lo que recibieron en razón del contrato, como regla general, y está luego reiterado también, ahora lo vamos a ver en el 1081, inciso A. Bien, esta idea de restitución de las prestaciones es fácil de pensar en los contratos, lo que llamamos los contratos de ejecución instantánea, ¿no? Donde una parte cumple con su obligación de una vez y no hay, digamos, una continuidad o justamente un tracto sucesivo o una ejecución en el tiempo. Entonces, allí parece más fácil pensar esta idea del efecto retroactivo. Ahora después vamos a ver que cuando el tiempo empieza a incidir en la ejecución, entonces este principio general empieza a volverse un poco más gris, ¿no? Y empieza a tener esas excepciones. Pero, ¿cómo se piensa esto? Bueno, la regla es que las partes deben restituirse mutua y simultáneamente lo que recibieron. Mutua y simultáneamente. Acá la doctrina, cuando estudia este tema, hace algunas aclaraciones vinculados al tipo de prestación comprometida. Porque el 1080, lo vuelvo atrás, nos habla de que hay que aplicar las reglas de las obligaciones de dar para restituir. Estas cosas raras no las vamos a profundizar porque no vamos a hablar de todo el régimen de frutos y eso porque me parece que no tiene mucho sentido, pero sí que lo que quiero aclarar es esto. Cuando la obligación es de dar, pero esa obligación es de dar cosa cierta, pero para constituir un derecho real, o sea, el contrato tenía por finalidad permitir la transmisión de un derecho real, particularmente del dominio, la restitución no se cumple con las reglas de restituir cosas a su dueño, porque en realidad se transmitió justamente la propiedad y entonces esa resolución no tiene efectos reales, como tampoco tiene efectos reales la compraventa. O sea, la compraventa obliga a transmitir el dominio, pero no transmite per se el dominio. Bueno, la resolución de una compraventa tampoco transmite el dominio, sino que obliga justamente a transmitirle el dominio a quien era el propietario originalmente. Esto, vamos a ver después, no es menor porque tiene incidencia en, sobre todo, los casos en que la cosa no, o sea, o en que esa restitución no puede cumplirse, y en la distribución de riesgos. Es decir, quien debe devolver la propiedad tiene que cumplir con todo el modus, ¿no?, de adquisición que prevé el código para adquirir la propiedad. ¿Cierto? Entregar la posesión y cumplir con los pasos formales. Entonces, esto, insisto,
la regla del 1080 se aplica muy bien a los casos en que la obligación del contrato, la obligación nuclear, o la obligación que hay que restituir, la prestación que hay que restituir, no tiene que ver con constituir un derecho real, sino con simplemente, por ejemplo, transmitir el uso y goce. Entonces ahí sí es claro que alguien tiene que restituir las cosas a su dueño. Alguien que en un contrato de locación recibió el uso y goce, bueno, tiene que transmitir, devolver la tenencia, pero eso sí es un caso, como dice el 1080, de transmitir las cosas a sus dueños, y entonces se aplican así las reglas que están en las obligaciones, entre los artículos 759 a 761, con todo el régimen de riesgos. Sobre todo estas reglas lo que hacen es imputar riesgos a quien tiene que transmitirlo o a quien tiene que recibir, o sea, al dueño, o a quien debe restituir esa cosa al dueño. Que como digo, no viene al caso hoy recordarlos, pero bueno, en todo caso lo podemos volver a mirar. Cuando se trata de la obligación de una obligación que está vinculada a la constitución de derechos reales, entonces ahí sí hay que cumplir con todos los procedimientos. Pero bueno, esto es fácil, no tiene demasiadas complicaciones, salvo las que vamos a ver después cuando hay una imposibilidad de restituir, pero como regla en general no tiene complicaciones. Un poco más complejo, tal vez, y no tanto, es esto de la excepción, o sea, los casos en que, como dice el 1081 inciso B, se trata de un contrato bilateral y hay prestaciones, dice el 1081B, las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto al efecto cancelatorio de la obligación. Entonces, aquí el efecto restitutorio, este efecto hacia el pasado, no se cumple, sino que de alguna manera lo que se dice es que el sinalagma, ¿no? El sinalagma que sostiene los contratos bilaterales y que fundamenta la rescisión, el sinalagma se va de alguna manera consolidando en esas prestaciones sucesivas o en esas prestaciones cumplidas que las partes se fueron haciendo, y por lo tanto, como allí el sinalagma no se vio afectado por el incumplimiento, allí entonces ya no hay una restitución, una vuelta atrás. Bajo el código anterior, había o sea, esto, digamos, también existía esta regla, ustedes ya lo saben, pero había una interpretación que era pregonada por algunos autores, no era la mayoritaria, pero sí por algunos autores, que era bastante interesante lo que decían estos autores. Lo que decían es, bueno, esta idea de reciprocidad o de equivalencia que se exige para justamente consolidar efectos cumplidos, no necesariamente tiene que haberse producido al momento de la resolución, sino que pudiera cumplirse en un tiempo posterior. Es decir, en concreto lo que decía era que el contratante incumplidor, o sea, digamos, quien resolvía el contrato y tenía prestaciones por cumplir, podía cumplirlas para consolidar el equivalente de lo que la otra parte le había cumplido. ¿Sí? O sea, alguien había cumplido parte de la prestación, pero luego incumplió. Entonces, eso habilitó la resolución. El acreedor puede resolver el contrato y puede, lo que decía esta interpretación bajo las reglas anteriores, puede cumplir con su parte hasta justamente lo que la otra parte había cumplido, y así entonces consolidar cierta equivalencia. En un ejemplo se puede ver mejor. Alguien se comprometió a entregar 100 unidades de una cosa, lo que quieran, 100 sillas, y entregó 30. Y el acreedor solo pagó 15. Entonces, según esta postura, decía, bueno, puede pagar esas otras 15 que faltan para llegar a las 30, y entonces que la resolución, digamos, o que se cumplan esos efectos, aun cuando ya haya ejercido la resolución. De alguna manera, lo que se pregonaba, o esta postura, lo que de alguna manera trasladaba esta equivalencia, no solo antes de la resolución, sino que también podía cumplirse después. No deja de ser, por lo menos, interesante la postura. Lo cierto es que esta postura no, digamos,
no era seguida mayoritariamente, porque las críticas básicamente tenían que ver con que la resolución en definitiva es una ineficacia y por lo tanto es un contrasentido pretender que luego de haber puesto en marcha esa ineficacia, alguien intente cumplir, porque justamente el primer efecto de la ineficacia es que no se puede exigir el cumplimiento de las prestaciones. O sea, es más, no tanto que no se puede exigir, sino que hay que volver todo para atrás. Entonces, sería un despropósito, digamos, esta interpretación. Y por el otro lado, lo que decían es que el código, a pesar de la vaguedad que podían tener las normas en el código anterior, no permitía, digamos, este cumplimiento posterior. Hoy, como ven ahí, y por eso lo marqué, y creo que el código también de alguna manera lo reafirma, es las únicas prestaciones que se pueden tener por equivalentes y por consolidadas son las prestaciones que se encuentran cumplidas al momento de la resolución. O sea, las prestaciones, tienen que haber prestaciones parciales cumplidas por las partes y además, después vamos a ver, tienen que ser equivalentes, etcétera, etcétera. Entonces, el nuevo código parece echar por tierra esta interpretación pasada. Pero es cierto que también el código, a diferencia de la anterior, en el artículo 1083, incluye, creo que lo vimos en la primera clase, la resolución parcial. Es decir, la parte que resuelve puede decidir entre resolver todo el contrato o resolver parte del contrato, ¿no? O sea, el 1083 dice, una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Y esto acá es lo que importa. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor solo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial. Es decir, en principio es facultad de quien resuelve, del acreedor que resuelve, escoger si resuelve el contrato en un todo o en una parte. Si opta por resolverlo en una parte, entonces tenemos que tener esta distinción que allí marqué, que es, hay prestaciones que van a estar alcanzadas por la ineficacia, por la resolución, y que por lo tanto no deben cumplirse, y si se cumplieron deben restituirse, salvo que se trate de un caso de cumplimiento equivalente. Pero puede haber prestaciones que no queden alcanzadas por esa ineficacia y deban cumplirse. Y de alguna manera, medio como que llegamos al mismo efecto práctico de la interpretación anterior. O sea, el acreedor podría dar por resuelto, en este ejemplo de las 30 sillas que se cumplieron de 100, podría dar por resuelto esas 70, ¿sí? esa obligación de entregar las 70, pero podría conservar el contrato respecto a esas 30, y entonces, si le quedan, digamos, como le va a quedar el equivalente a cumplir su prestación, es decir, a pagar ese precio. Entonces, medio como que el efecto es el mismo. Y esto es interesante porque esto es una posibilidad, creo que es para también explorar los efectos en la práctica, ¿no? Podría haber, insisto, resolución parcial y entonces hay prestaciones que no van a quedar alcanzadas por la ineficacia y que por lo tanto deben cumplirse. Es como, digamos, una nueva posibilidad que se abre en el código a partir de estas innovaciones. Y luego la aclaración al final, ¿no? Que quien ha recibido, fíjense, incluso el código trata de insistir o de pregonar esta resolución parcial, porque dice, quien ha recibido parcialmente la prestación, solo puede resolverlo totalmente si no tiene ningún tipo de interés en la prestación parcial. O sea, tiene que incluso, la regla sería que si hay prestación parcial, debe haber resolución parcial. Y esto por todo lo que habíamos visto en la clase anterior sobre la nueva perspectiva que adopta en la resolución, que es justamente tratar de conservar el contrato adoptando una nueva perspectiva del incumplimiento, de la fungibilidad, etcétera, etcétera.
Entonces, la resolución parcial viene a tener este pequeño efecto práctico. Pero lo cierto, y volvamos un poco a la regla, y a la excepción, no a la regla ya la vimos, volvamos a la excepción de la restitución parcial, perdón, del cumplimiento o de la consolidación de las obligaciones de las prestaciones cumplidas. Y lo que quería, y por eso me trabé, lo que quería decirles es que el requisito para que esta excepción se proyecte y tenga eficacia es justamente lo que está marcado ahí. La importancia es que sean equivalentes. Y esa equivalencia presupone que las obligaciones son divisibles, ¿no? O sea, porque si hubiera cumplimiento total de las dos partes, no habría resolución, eso está claro. Esta equivalencia, digamos, nos vuelve a traer la idea de la reciprocidad y del sinalagma. Las prestaciones tienen que ser, las prestaciones que parcialmente se cumplieron, tienen que guardar esa relación de sinalagma, de equivalencia, de reciprocidad. Y acá entonces, como decía, esto lo vemos muy fácil en los contratos de ejecución continuada, donde mes a mes o periodo a periodo las partes van consolidando y cumpliendo las prestaciones hasta que llega un punto en el cual una de las dos rompe el sinalagma por incumplimiento y entonces, más que volver hacia el pasado, esa resolución tiene este cuasi efecto hacia el futuro porque simplemente libera a las partes de seguir cumpliendo. Por supuesto que quedan los daños y perjuicios pendientes, pero no tienen que restituirse. El ejemplo más fácil de pensar, y que seguramente todos estén pensando, es el contrato de locación, ¿no? No tengo que decir mucho de eso. Pero también podría pasar esta equivalencia cuando, si bien el contrato es de ejecución instantánea, la prestación es divisible. Digamos, la prestación que tienen que cumplir las partes son divisibles. El ejemplo que venía dando de la compraventa de cosas, en donde podría entregarse una cantidad menor de cosas y entonces hay un incumplimiento que es parcial y que podría aún mantener vivo el contrato respecto a esa partecita y luego resolver hacia el futuro las prestaciones que aún quedan por cumplir. Entonces, la idea acá nuevamente es la equivalencia, la reciprocidad entre las prestaciones. Y yo quiero pasar a este tema que por ahí es el más interesante, que es justamente el problema de el problema de la imposibilidad de restituir. ¿Qué pasa cuando no se puede restituir? Por el motivo que fuera, porque la cosa se perdió, porque ya no está en el patrimonio, porque se trata de una cosa cierta y ya no está en el patrimonio del deudor, del acreedor que la tiene que restituir, o porque se trata o se trata de una obligación de género. Es decir, ¿qué pasa cuando no se puede restituir? Y tenemos que pensar esa imposibilidad de restitución, para entenderlo un poco mejor, según esta doble óptica, digamos, o según a quién afecte esa imposibilidad de restituir. Empecemos pensando el caso en el cual la imposibilidad de restituir afecta a quien ejerce la resolución, ¿sí? En principio, es decir, a quien ha cumplido o ha ofrecido cumplir y ha sido víctima de ese incumplimiento y entonces ejerce la resolución. ¿Qué pasa si este que intenta resolver no puede cumplir? Bueno, ahí nuevamente la doctrina empieza a distinguir, como estamos habituados, los casos en el cual hay una causa que le es imputable, o sea, la cosa no se puede restituir por culpa, entendiendo por culpa imputabilidad y no solo culpa en el sentido factor de atribución, sino que hay un reproche que se le hace a quien justamente debe restituir, o porque se trata de una causa no imputable. Si se trata de una causa no imputable, es decir, la cosa se perdió, por ejemplo, por un hecho fortuito, se le aplican las reglas estas de las cosas se pierden para su dueño, ¿no? Y entonces allí volvemos al caso de los que yo les mencionaba hace un ratito, de distinguir si se trata de una obligación que fue dada para
para transmitir la propiedad, para decirlo más fácil, o no. Porque si la cosa se pierde para su dueño y se trata de alguien que, por ejemplo, recibió la propiedad de la cosa, entonces no importa, va a tener que restituirla, después vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta cuando no se puede restituir y se trata de una causa no imputable a quien debe restituir? Acá hay una pregunta que se hace la doctrina, y es si esta imposibilidad de restituir le impide ejercer la resolución, o si puede igual resolver, aunque no pueda restituir. La doctrina mayoritaria entiende que no se puede resolver, que si hay alguien que, si el acreedor que intenta la resolución, que cumplió o ofreció cumplir y sufrió el incumplimiento, pero no puede restituir la prestación que recibió parcialmente, hay una imposibilidad de restituirla, se entiende que no, o sea, lo que dice la doctrina que tal vez es mayoritaria es no se puede resolver. La crítica, que a mí me parece razonable y que sobre todo está muy bien construida por Aparicio, es que pensar de esta manera le agrega un requisito a la resolución, que es justamente que no solo que se haya producido el incumplimiento esencial, que el deudor esté en mora, que el que resuelve haya cumplido o haya ofrecido cumplir, sino que además deba tener la posibilidad fáctica y jurídica de restituir. Y lo que dice la París es, y esto no está así en la ley, no es un requisito que se exija. Por lo tanto, debería permitirse que se resuelva el contrato y que después se apliquen las reglas que ahora vamos a ver para la restitución cuando no hay una posibilidad de restituir la cosa cierta que se recibió. Y dice, además, que esto es lo mismo que se le aplican a las obligaciones de hacer. Es decir, quien recibió una prestación de hacer no puede restituirla, esto está más que claro. ¿Cómo restituye? Bueno, restituye con el valor equivalente, anticipo un poco lo que ya saben, ¿no? Entonces, la doctrina mayoritaria dice, bueno, no puede resolver, pero yo entiendo, siguiendo a estos otros autores, que sí, se puede resolver. Lo que ocurre es que después, bueno, queda a ver cómo se restituye. Y cuando la causa por la cual no se puede resolver es imputable al acreedor, quienes sostenían que no se podía resolver, acá dicen, y con más razón en estos casos, en el cual encima es culpable de que se haya generado esa imposibilidad de restituir. Y nuevamente, acá, digamos, un poco el fundamento para participar de la postura contraria es el siguiente. Lo mismo que se dijo respecto a que no es un requisito, a que podría luego subsanarse mediante el valor equivalente y los daños eventualmente, pero además hay una crítica que es interesante y es quien recibió la cosa, quien recibió la propiedad de la cosa y no la conservó, por ejemplo, no tenía obligación de conservarla, porque era el dueño, y el dueño no tiene una obligación de conservación. ¿Sí? Por esta regla de que las cosas se pierden para su dueño. Si no la conservó como era debido, bueno, eso no es algo que se le pueda reprochar mientras era dueño. Obviamente, cuando se ejerce la resolución, vamos a ver que ya cambia la situación jurídica, pero lo cierto es que mientras era dueño, nada se le puede decir. Entonces, para pasar en limpio esto, cuando hay una imposibilidad de resolver, desde quien ejerció la resolución o de quien pretende ejercer la resolución, hay una postura muy fuerte que sostiene que no puede resolver, que no puede resolver. Hay otros que piensan que sí, y que después en todo caso quedará restituir el valor equivalente. Y yo creo que esto también es lo que un poco surge, ahora vamos a ver de las reglas del código. Ahora, ¿qué pasa cuando la imposibilidad afecta a quien debe soportar soportar, como puse ahí, la resolución? Es decir, quien incumplió y generó toda la ineficacia. Bueno, este caso está tratado específicamente, por suerte, nos evitamos algunas discusiones, en el 1078, inciso D, que dice, la extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de restituir que tenga la parte que no la declaró.
o sea, la parte que no declaró, en este caso, la resolución, si es quien la soporta, no, la imposibilidad de restituir que le afecta no implica que se produzca igual la resolución. Los partidarios de la tesis mayoritaria podrán leer este artículo y dirán, bueno, fíjese que acá el único caso que está planteando, que está tutelando o reglamentando el código es justamente el caso de quien no provocó la resolución, argumento en contrario, quien la provocó y tiene una imposibilidad de restituir, no podría ejercer la resolución. Bueno, eso es también una interpretación que seguramente pueda darse. Insisto en que no me parece que sea lo más sistémico, ¿no? La interpretación más sistémica y que en definitiva la imposibilidad de cumplir no deja a quien tiene que soportar esa imposibilidad o digamos, quien no resolvió el contrato, digamos, en una situación de indefensión, porque ahora vamos a ver que hay reglas para aplicar a estos casos. Pero bueno, sepan que está debatida la situación. Bien. Entonces, vamos a ir ahora a lo que seguramente se estarán preguntando y de alguna manera sepan, ¿no? ¿Cómo se restituye frente a la imposibilidad de restituir? Bueno, el 1080, si lo volvemos a leer, el que estuvimos mirando al principio, establece que deben restituirse a la medida que corresponda lo que han recibido en razón del contrato o su valor. Entonces, debe restituirse el valor equivalente. Esta es como la regla y la solución que da el código, ¿no? Y hasta ahí estamos bien y es entendible. El problema se genera cuando leemos el 1081, que venimos como, el 1081 de alguna manera lo que hace es precisar ese 1080, ¿no? Ya vimos la regla del inciso A, vimos la excepción del inciso B, y ahora vemos el inciso C, que dice, pareciera que está reglamentando o precisando este 1080, porque dice, para estimar el valor de las restituciones del acreedor, se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y en su caso otros daños. Entonces acá se genera como que uno hace así, como dice, ¿qué? Porque claro, aquí pareciera que el 1081, inciso C, es como que trata de indicarnos cómo tenemos que estimar el valor de la prestación que no se puede restituir y que por lo tanto hay que transformar en otra obligación. Pero eso no es, eso digamos, el problema es que ese inciso C introduce cosas que en principio nos estarían ajenas, que tienen que ver con las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, la utilidad frustrada y otros daños. Esto ha generado debates y un poco el acuerdo que hay entre la doctrina, y de hecho fue una de las conclusiones de las jornadas nacionales, las últimas que se hicieron en Santa Fe. La doctrina concluyó que este artículo, inciso 1081, inciso C, no se refiere a la obligación de restituir, sino que se refiere a la obligación de reparar daño, al otro efecto. Y esto es así, y lo vamos a volver a ver a este inciso C muy detalladamente la clase que viene, cuando nos preguntemos qué rubros se indemnizan en caso de resolución, y nos preguntemos si hay que indemnizar el lucro cesante, la pérdida de chance. Entonces, este 1081 en realidad está referido justamente a la indemnización de daños y perjuicios, 1081 inciso C, que se trata en el 1082, o sea, debió haber estado ahí, dicen los autores, y lo que dicen algunos, y sí creo que es correcto, es, se incluyó ahí, o digamos, ese artículo está ahí porque de alguna manera lo que el inciso C intenta es dejar establecida la posibilidad de compensación. Es decir, en un juicio, ahora vamos a ver un caso, pero en un proceso en el cual alguien reclama o pretende y exige y logra la resolución y tiene que restituir, pero además va a ser acreedor de daños y perjuicios, entonces allí se podrían producir compensaciones. Entonces la restitución no se va a dar, pero porque hay una compensación con daños. Este 1081, dicen algunos, se refiere a los daños y perjuicios, pero además intenta promover esta suerte de compensación o dejar
fijada esta suerte de compensación. Y bueno, si uno lo lee ahora así, de esa manera, y pensando en eso, tiene un poco más de sentido y se entiende un poco más, porque bueno, para estimar el valor de lo que hay que restituir, no solo hay que tomar digamos, en la cuenta final, no solo habría que tomar el valor de la obligación que se debe, que se hay que restituir y que no se puede restituir, sino que además hay que tomar en cuenta los daños que a la postre va a tener que indemnizar el deudor que generó justamente el incumplimiento y por lo tanto la resolución. O sea, el 1081C, dejémoslo para la clase que viene y lo volvamos a retomar. Vamos a ver un caso reciente, como para bajar esto también un poco y no se haga tan aburrido. Entiendo que es un tema un poco pesado, y es más pesado aún si me empiezo a referir a esto de si se deben los frutos, los productos y todas esas cosas, y qué pasa con los daños antes y después. Pero este caso vamos a ver lo que me parece que puede ilustrar un poco estas ideas, y además le incluye el condimento que ya termina por complejizar todo, que son las obligaciones en dólares, y entonces no sabemos para dónde salir. Es un caso nuevo, bastante nuevo, del año pasado, y los hechos son los siguientes. Una parte, vamos a ponerle A, ¿sí? Le alquilaba a B, que es Arcovi, ¿sí? Una empresa, le alquilaba un inmueble que tenía 3 sectores. Un sector para un local gastronómico, un sector para cochera y otro sector que se usaba para publicidad, ¿viste? Como las terrazas, ¿no? Entonces, estas partes tenían una relación locativa. Llegado un punto en el año 2012, el inquilino, es decir, Arcovi, B para nosotros, quiere hacerse de la propiedad. Entonces, ofrece comprarlo, y lo que pasaba era que el propietario había fallecido y por lo tanto la única heredera celebra con B, celebran las partes, con Arcovi, celebra un boleto entre comillas, de cesión de derechos hereditarios. Es decir, lo hacen por instrumento privada la cesión. Y bueno, y ahí en la cesión, esto 2012, se pacta el precio, $460.000, que iban a ser pagados. Se paga una parte al momento de la celebración de la firma del boleto, $45.000, que según lo que decía en el contrato, se dan como seña y a cuenta de precio. Luego se fijan 3 cuotas de un valor X y un saldo final, que es más o menos la mitad del precio, $235.000, que se tenía que pagar el saldo final al momento de la escrituración. Arcovi, que es quien adquiere, digamos, estos derechos hereditarios con la intención de adquirir la propiedad, paga regularmente, pero antes de que se venza esta última obligación, que iba a ser en el 2013, se le comunica a la parte vendedora, vamos a poner entre comillas, al cedente, le comunica que no puede acceder no tiene los dólares, le ofrece cumplir en pesos y le dice que no le va a poder cumplir en dólares. Entonces, la parte cedente espera que se produzca la mora, se espera el día de cumplimiento, en el cual se habían comprometido. Y además el adquirente, Arcovi, no solo que le comunica esto, sino que le dice, bueno, y además fijemos una fecha de escrituración. Entonces, la parte cedente espera que se produzca la mora, la fecha del vencimiento, y al día siguiente le envía una carta de documento exigiendo el cumplimiento. Bueno, se produce ahí un intercambio, y termina esto con el inicio de una demanda por resolución de contrato iniciada por BOR, ¿no? Que era la heredera, contra esta empresa. En el contrato, datos que son importantes, se había pactado que el pago en dólares, y esto lo leo textual, el pago en dólares, en la moneda dólar, era una condición determinante e irrevocable, y además se había dejado aclarado, como se suele hacer, que el deudor poseía los billetes al momento de la firma. ¿Sí? Bien, entonces,
En el caso se debatió esto, acá hay un caso también de incumplimientos recíprocos. En realidad, Arcovi lo que decía, el demandado, era que la parte no había avanzado con el expediente sucesorio, de manera que no había posibilidad de escriturar, después se probó que no era así, bueno, en fin, no vamos a entrar en eso. Se terminó resolviendo o dictando la resolución del contrato por culpa de Arcovi por no pagar este precio, este saldo en dólares. Lo interesante acá son los efectos de esa resolución y por eso lo traía al caso. Bueno, en primer lugar se ordenó, lógicamente, la restitución del inmueble, ¿no? O sea, Arcovi tenía la tenencia y se ordenó que restituya el inmueble. Eso no tiene ningún tipo de problema porque acá no había una transmisión de propiedad, entonces basta con restituirla materialmente al inmueble. Lo difícil es cómo se restituyó el precio. Recordemos que BOR, ¿sí?, había recibido $45.000 en concepto de seña y $180.000 por el precio pagado, que eso se había pagado en tiempo y forma. Y lo que pretendía, lógicamente, era no restituir nada, compensando los daños y, sobre todo, el uso y goce, decía, esto está en la demanda, o lo que surge en la sentencia que decía la demanda, el uso y goce que había tenido Arcovi durante todos los años en los cuales había permanecido en uso de estos locales sin pagar nada. Entonces, en la sentencia de Cámara, se dijo lo siguiente: la seña, los $45.000 en concepto de seña, no se deben restituir, porque justamente la seña tiene esa función, y bueno, y eso, digamos, queda, es como un efecto que se cumplió, queda por fuera de la obligación restitutoria. Por las reglas propias de la seña, en realidad, no porque se haya consolidado una prestación parcial, sino por las reglas propias de la seña. Ahora, los $180.000 que se debían, o que generaron esta obligación de restituir, en las sentencias se ordenó, o sea, lo que se dijo es, hay que restarle 126.000, no importa la cifra, pero dijo, hay que restarle, no porque estuvo en uso y goce de la cosa, sino porque ahí hubo un lucro cesante por la ocupación. Y acá me vuelvo un poquito a esto que decía el 1081. Fíjense, se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación y la utilidad frustrada. Es decir, hay que tomar en cuenta para restituir también en este caso, este lucro cesante. Entonces, en Cámara lo que hicieron fue compensar, pero compensaron porque había un lucro cesante en el inmueble, por el uso, digamos, no por el uso, por la falta de disponibilidad del inmueble y por los alquileres que no se pudieron percibir mientras el Arcovi, perdón, lo estoy diciendo todo el tiempo mal, Arcovi había estado en posesión de la tenencia del inmueble, o sea, había un lucro cesante, y entonces la restitución tenía que estar compensada. Pero quedaba un saldo de $54.000 que igual había que restituir. ¿Cómo se restituye esos $54.000? Bueno, en la sentencia, y esto también es discutible y todo, yo creo que hasta aquí el razonamiento está muy bien. En las sentencias se ordenó a que esos $54.000 se restituyan en la moneda, digamos, dólar billete, obviamente, o en el equivalente al dólar bolsa o dólar MEP, ¿no?, que es uno de los tantos dólares de estos paralelos que tenemos en nuestra economía. Y se le aplicó una tasa del 4% anual después de provocada la resolución sobre este monto. Pero bueno, más allá de eso, de la parte de los dólares, digamos, me interesaba que viéramos un ejemplo concreto de cómo esta imposibilidad de restituir o esta obligación de restituir tiene que hacerse, en definitiva, atendiendo a toda la circunstancia de la resolución. Por eso el efecto restitutorio de alguna manera también está impactado por el efecto indemnizatorio, que vamos a ver con detalle la clase que viene, pero que ya más o menos anticipan cómo puede darse, ¿no?
Este fallo, nada, está publicado y está publicado en varios lados. Es de una lectura bastante ágil y dinámica, así que se los recomiendo también si quieren ver cómo funciona el efecto restitutorio en un caso concreto. Bien, ya estamos llegando al fin, no se desesperen. Bien, algunas cositas más sobre esto que es el cumplimiento de la obligación de restituir y sobre el efecto respecto a tercero, y vamos cerrando. Bueno, nuevamente, hay una obligación de restituir que cuando ese contrato es plenamente ineficaz porque las obligaciones no son equivalentes, porque no hay una divisibilidad de las prestaciones y entonces hay que restituirse, surge este problema de cómo cumplir con esa obligación de restituir, ¿no? ¿Cómo cumplir con la obligación de restituir? Bueno, si vamos nuevamente al código, el 1081, inciso A, dice que la restitución debe ser recíproca y simultánea. Recíproca y simultánea. La pregunta, ahí está planteada, es si puede funcionar aquí la resolución por incumplimiento. Perdón, no es la resolución por incumplimiento, es la suspensión por incumplimiento. Ahí me quedó mal. La suspensión por incumplimiento. No le den bola ahí a resolución. Estamos en la resolución, justamente. Es decir, si puede una parte exceptuar su cumplimiento, suspender su propio cumplimiento hasta que la otra incumpla. Lo observable acá es que el fundamento de la suspensión por incumplimiento es nuevamente la reciprocidad, el sinalagma. Y acá no hay una reciprocidad porque las obligaciones no son similares. O pueden serlo, o puede que no. Puede que una parte tenga que restituir una obligación mucho más envergadura que la de la otra, porque solo cumplió poquito, digamos, ¿no? O sea, no hay necesariamente esa reciprocidad. Entonces surge esta duda sobre si la excepción de incumplimiento funciona o no. Lo que dicen los autores, y es razonable, es que sí, y que no se puede reclamar el cumplimiento, ¿sí? Si no se ofrece cumplir o no se cumple con la restitución. Y lo mismo uno se puede defender de ese reclamo si la otra parte no hace un cumplimiento o no hace un ofrecimiento serio. Por eso, cuando se ejerce la resolución por vía extrajudicial en esa comunicación, hay que hacer y el que está intentando resolver va a tener una obligación de restituir, hay que hacer un ofrecimiento serio de poner a disposición la prestación. Además de exigirle la restitución por efecto de la resolución, hay que hacer un ofrecimiento serio y real de esta obligación de restituir o de esto que se debe devolver, ¿no? Entonces, y de alguna manera los principios de la suspensión por incumplimiento podrían tener cabida. Bueno, y lo último, ¿cuál es la situación de los terceros? Bien. Nosotros tenemos tratada en el artículo 1079, inciso B, que la resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. Interpretado en contrario, diríamos que la restitución, alcanza a los terceros, ¿sí? Salvo la protección del tercero de buena fe y a título oneroso, que justamente está contenida en el 1079. Esto, de alguna manera, es la aplicación también genérica de las ineficacias en todo el código. Está también en la nulidad, que es una ineficacia distinta, pero que atiende también al efecto restitutorio, y entonces también allí hay una protección del tercero de buena fe, y acá, obviamente, que también lo hay. Ahora, acá lo difícil no es eso, lo interesante no es eso, sino cuándo hay buena fe, y sobre todo cuándo no la hay. Porque lo que dicen los autores es que si hay en el contrato una cláusula resolutoria expresa, el tercero, ¿sí?, y hay obligaciones pendientes, el tercero no podría alegar buena fe, porque no puede decir que desconoce que esa prestación que recibió por un acto que tenía cumplimientos todavía por hacerse, no hubiera podido estar sujeta a resolución, porque estaba justamente previsto en el contrato base. Entonces, aquí no habría buena fe. Ahora, cuando no hay pacto resolutorio,
y la cláusula es implícita, o sea, por funcionamiento de las reglas generales, la doctrina también ahí discute, pero en general lo que se acuerda es que ahí sí debemos presumir la buena fe y hay que demostrar que ese tercero conocía que el contrato previo o la relación anterior tenía obligaciones pendientes y que obviamente podía producir esa resolución, pero sobre todo conocer esta idea de obligaciones pendientes. Esto no deja de ser menor, ¿no? Porque la buena fe, entonces, si hay pacto expreso, no se presume. Y incluso se sostiene que no se puede alegar, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bien, esto en cuanto al efecto restitutorio, en el programita que habíamos elaborado un poco también de acuerdo con Fabián en su momento, cuando nos contactamos inicialmente, yo había previsto un rengloncito, así que acá le puse un extra, de algunas particularidades de la resolución en los contratos de consumo, algunas mínimas particularidades, porque la verdad es que no hay muchas, pero sí no quiero dejar, digamos, de abarcar este tema de la resolución sin referirme. ¿Cuáles son las particularidades de la resolución en los contratos de consumo? Bueno, la particularidad es que tiene una óptica completamente distinta, aunque no tan distinta ahora. O sea, recuerden que hablábamos de que la resolución en el nuevo código atiende o está basada en el paradigma de la fungibilidad, y acá es obvio y es mucho mayor esta idea de que el paradigma que sostiene la resolución es la fungibilidad de las prestaciones en el sentido, como establece el inciso B del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, es que frente al incumplimiento, lo tenía acá, el acreedor, el consumidor, puede aceptar otro producto o prestación equivalente. Es decir, por más que no sea lo que se comprometió, puede aceptar algo equivalente y entonces evitar la ineficacia del contrato. Esto claramente también es protectorio del consumidor. Entonces, insisto, el paradigma es otro y la resolución aquí es un remedio, digamos, de última instancia, en el sentido de que se permite que el contrato permanezca aun cuando se cumpla con un producto o prestación diferente, siempre que sea equivalente. Ahora, si llegado el caso, el consumidor, digamos, escoge resolver el contrato, hay dos cambios que son trascendentales, o dos particularidades que son trascendentales. La primera es que, esto lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, no es necesario este requerimiento previo del artículo 1088, inciso C. O sea, no tiene el consumidor que interpelar por estos 15 días, bajo procedimiento, resolver el contrato y dar la posibilidad de que el proveedor cumpla. Esto no es así, puede directamente resolver. Y la segunda particularidad es que la condición de esencial acá es, digamos, o no se aplican estas ideas de incumplimiento esencial que vimos la clase anterior, sino que basta cualquier incumplimiento, dicen los autores. Obviamente que queda salvo el abuso del derecho. Basta cualquier incumplimiento siempre que se trate del ejercicio regular de un derecho y sobre todo esta idea de que ese incumplimiento impida satisfacer intereses del consumidor. O sea, pero no hay que entrar en el análisis de si el incumplimiento era esencial o no esencial, grave o no grave, sino que en principio cualquier incumplimiento habilita a resolver. Bueno, estas dos cositas que no son menores, son re importantes, pero que en definitiva no tienen mayor complejidad, porque en definitiva son excepciones a lo que está tratado en el código de la parte general. Bueno, terminamos entonces esta tercera parte, que por ahí era la más aburrida, creo. Nos queda para la clase que viene ver la reparación de daños, que es un tema que, digamos, se las trae en cuanto a los debates que ha habido respecto a qué rubros indemnizatorios pueden
incluirse en la responsabilidad por la resolución de un contrato, y también vamos a ver la responsabilidad por la rescisión ilícita, ¿sí? Que lo habíamos dejado ahí planteado en la primera clase. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Tenemos algunos minutos, y si no, dejamos acá. Una pregunta, profesor, Sí. perdón, ¿no? Buenas tardes. En principio, le quería preguntar, no me quedó claro esto de lo de la buena fe, si lo puede repetir bien, porque no sé si se me cortó un poquito también a mí. Entendí que la buena fe, yo anoté a gente acá que no se presume, pero como se me mezcló todo, ¿no? Y lo del pacto resolutorio, eso, si hay un pacto resolutorio, Está bien. ¿por qué sería la fe ahí, no? Bien, bien, buenísimo, gracias por la pregunta. Lo que decía es que la resolución, ¿sí?, proyecta sus efectos a los terceros, salvo, como dice el 1079 inciso B, en los casos en que hay un tercero que tiene un derecho adquirido a título oneroso y de buena fe. Lo de título oneroso no genera problema, lo problemático es esto de la buena fe. Lo que dicen los autores es que cuando el pacto, digamos que cuando la resolución que genera este efecto restitutorio que alcanza al tercero estaba pactada expresamente, el tercero no puede alegar buena fe. El tercero no puede alegar buena fe. En cambio, cuando se trata de un pacto o de una cláusula resolutoria implícita, la que está prevista para todos los contratos bilaterales, allí sí podría haber buena fe, salvo que se pruebe que ese tercero conocía que el contrato tenía cumplimientos pendientes y que por lo tanto había un riesgo de que ese incumplimiento generara la resolución y por lo tanto el efecto restitutorio lo alcanzara, ¿sí? Es eso lo que, digamos, el análisis de la buena fe en estos casos está como circunscripto, entre otras cosas, por supuesto, después se pueden probar otras situaciones, pero en lo que tiene que ver a si estaba pactado o no estaba pactado el pacto, justamente la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento. No sé si más o menos quedó claro. Sí, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, creo que, no sé si hay alguna pregunta o comentario más, si no, hoy terminamos un cachito antes. Son esos temas que son cortos, pero si uno le agrega el que sigue, terminamos a las 6. Entonces, por eso habíamos hecho esta distribución. Bueno, les agradezco por haber estado ahí y bueno, espero que todavía les quede un poquitito de energía para la próxima. Les prometo que va a ser bastante interesante porque bueno, la reparación de daños en el marco contractual siempre tiene sus bemoles. Así que bueno, los despido y nos vemos el próximo jueves ya para terminar. Gracias. Gracias a vos, Ezequiel. Gracias a Chau, todos por chau. conectarse. Nos vemos la semana que viene.